Cuando circulamos, el 90% de la información que recibimos de nuestro entorno nos llega a través de la vista. Es por esto que conocer a dónde están los puntos ciegos, o también llamados puntos muertos, es esencial. Esto aplica tanto a nuestro vehículo como a otros, ya que de esa forma podremos evitar situarnos en esas zonas invisibles y correr riesgos innecesarios. Los puntos ciegos son áreas alrededor del vehículo que no podemos apreciar, ya que visualmente nos quedan ocultas. Aquí intentaremos conocerlos para contribuir a la seguridad de cada motociclista. Estadísticamente hablando, en cerca del 65% de los casos de colisiones entre automóviles y motocicletas, la culpabilidad podría atribuírsele al primero. Esto nos lleva a pensar que el motivo está directamente relacionado a una deficiencia visual. Una serie de estudios muestran que en Estados Unidos la principal causa de accidentes se debe a la falta de reconocimiento visual, es decir, que el conductor del auto no pudo divisar al motociclista a tiempo. Esto sucede en el 66% de los casos. En México, las aseguradoras informan que la principal causa de accidentes entre estos vehículos se debe a maniobras realizadas por autos, camiones o buses que no vieron a la motocicleta aproximarse. En España este registro es del 42%, alimentado principalmente por maniobras de giro por parte de automóviles que no divisaron a las motos que venían detrás de ellos. La Argentina sigue esta tendencia, teniendo elevados registros de accidentes viales protagonizados entre motocicletas y vehículos de mayor porte, generalmente por una falta de identificación visual. Incluso existe registro de colisiones entre motos y motos. ¿Dónde están estos puntos ciegos? Es solo una cuestión de geometría. Nuestro campo de visión está delimitado por los casi 180 grados de nuestra visión periférica, más la zona que muestran los espejos retrovisores. Este efecto físico deja al menos dos áreas que no podemos apreciar. Están situadas en la parte trasera y hacia ambos lados. En el caso de las motos, consideraremos tres factores que afectan a los puntos ciegos. Punto 1. Los retrovisores. ¿Cómo son y cómo deberían estar regulados? El espectro de visión que otorgan los espejos está dado por su forma y su orientación. En primera instancia, hay espejos casi planos y otros cóncavos. Estos últimos otorgan una visión panorámica y mayor en amplitud que los primeros, pero podrían distorsionar la percepción de distancia. En segunda instancia, se debe decir que la orientación es fundamental. Deben estar alineados a nuestros ojos para que veamos lo que sucede detrás del vehículo sin la necesidad de cambiar la postura de conducción. Punto 2. ¿El casco podría reducir el campo visual? Los cascos que obtienen certificaciones DOT, EC o SNEL requieren disponer de un campo de visión periférica de 105 grados hacia cada lado, es decir, un campo total de 210 grados. Esto hace poco probable que un casco homologado sea un impedimento al conducir, ya que sobrepasa el campo de la visión periférica.
Punto 3. La visibilidad. Hacernos notar entre el tráfico. La mayoría de las motocicletas, scooters y ciclomotores vienen configurados desde fábrica para circular con las luces encendidas. Esto ayuda alertando a otros conductores sobre nuestra presencia, intentando equilibrar de esa forma la diferencia evidente de volumen. Adicional a ello, utilizar prendas reflectivas contribuirá a que nuestra presencia sea notable, sobre todo en condiciones de mal clima. En este caso, se debe tener cuidado de que una prenda amplia, como una campera o equipo de lluvia, no obstaculice el reflejo de nuestros espejos. Es importante señalizar adecuadamente nuestras maniobras con las luces de giro o intermitentes. Esto alertará a los otros usuarios de la ruta sobre nuestra intención de cambiar de trayectoria. Por su tamaño, es común que vehículos de menor porte, entre ellos nuestras motocicletas, queden ubicados en los puntos ciegos de otros conductores. Es importante aprender a convivir con el tráfico, evitando ubicarse en esas posiciones donde no somos visibles. Para entenderlo mejor, hagamos una lista de recomendaciones para circular. Primero, revisa y ajusta tus espejos antes de iniciar cualquier recorrido. Segundo, los espejos deben estar limpios, así como el visor del casco en buenas condiciones, es decir, sin rayas o manchas. Tercero, mira tus espejos todas las veces que sea necesario. Cuarto, antes de cambiar de carril, antes de adelantar, antes de girar, antes de frenar, mira tus espejos. Quinto, inclinarse un poco hacia adelante cambia el ángulo de visión y contribuye a detectar vehículos que quedaron en los puntos ciegos. Cuando sea posible es recomendable practicarlo. Sexto, ponte en un lugar de la carretera desde donde puedas ver la cara del conductor del otro vehículo. Así sabrás que él te puede ver también. Si no ves sus ojos a través de sus espejos, el otro conductor tampoco te podrá ver. Séptimo, si tienes dudas, vuelve a mirar tus espejos antes de maniobrar. Cuando transportamos objetos, como por ejemplo un equipaje amplio, bolsas de dormir o carpas, debemos tener cuidado que no obstaculicen la visión posterior. Hoy en día, los fabricantes de automóviles ofrecen sistemas de asistencia a la conducción. Estos tienen por objetivo el evitar al máximo los riesgos de los puntos ciegos. Algunos dispositivos son capaces de detectar la presencia de vehículos en los puntos ciegos y alertar al conductor a través de una señal acústica o luminosa en el retrovisor o con una vibración en el volante a fin de evitar una colisión. En el caso de los vehículos pesados, sus grandes dimensiones hacen más compleja cada maniobra y su porte reduce la visibilidad del operador. Aquí las asistencias son útiles, aunque no infalibles. Recientemente, una empresa israelí ha desarrollado un accesorio universal que brinda la asistencia ya conocida para automóviles, pero para aplicar en las motos. Se basa en la visión de dos cámaras, una trasera y otra delantera.
Su inteligencia permite emitir una señal luminosa que alerta al conductor de la motocicleta cuando un vehículo se encuentra en alguno de los puntos ciegos. Este sistema de aplicación universal contribuye a detectar los vehículos que circulan alrededor nuestro. Las alertas se aprecian visualmente en los dispositivos LED que se acoplan en la carcasa de los retrovisores de la moto. Las dos cámaras de gran angular son las encargadas de analizar el tráfico y las condiciones de circulación. Además se procesan otros parámetros, como la velocidad de la moto. Cuenta con otras características de conectividad que permiten enlazar el sistema a un teléfono inteligente. Una opción más económica es utilizar un espejo panorámico o de ángulo ampliado. En el mercado existen alternativas válidas, aunque si bien ayudan a la conducción, pueden representar una molestia importante al reflejar fuentes de luz como el sol u otros vehículos. En nuestro canal de YouTube encontrarás una sección de tutoriales donde brindamos recomendaciones para conducir con mayor seguridad, como por ejemplo, cómo viajar de noche, o cómo viajar con lluvia, o cómo recorrer caminos rurales, entre otros. Te invitamos a verlos y dejarnos en los comentarios tus experiencias. Ralentí es un club de motociclistas donde el aporte de la comunidad contribuye a que más personas logren cumplir el sueño de viajar en moto. Te invitamos a ser parte. Agradecemos que te suscribas y nos dejes un like como recompensa. También puedes unirte y ser miembro de este club. ¿Vemos otro video? Haz clic en la ventana de la derecha.